Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Saludos, señores, qué bueno que es la 1 de la tarde del sábado, porque solamente a esa hora es que yo puedo estar directamente con ustedes, complacido de estar aquí en nombre del Ayuntamiento Municipal, del gobierno local. Un privilegio nosotros somos algo más de 97,000 habitantes en el territorio municipal que cubre como gobierno, que gestiona la administración del ayuntamiento. Luego están también los distritos municipales, que son 7, que ya lo hemos mencionado, que también son parte del municipio. Pero ahí ya somos algo más, somos 164,022 habitantes. Y ese es toda Moca, lo que gobierna el ayuntamiento, la ciudad, la parte urbana, con sus 6 secciones colindantes, más los distritos municipales. Entonces, estar aquí, para mí, es un privilegio que le agradezco al alcalde Miguel Guarocuya Cabral, también al Consejo de Regidores, porque los regidores también son parte fundamental de la municipalidad, porque el ayuntamiento cuenta con esos 2 componentes: Consejo de Regidores, parte normativa, legislativa del territorio, fiscalizadora, y el ejecutivo, que es la alcaldía. En algún momento, en charlas, yo le he dicho que como que el alcalde es para el territorio, lo que es el presidente para el país, y los regidores son para el territorio, lo que son los legisladores, hablamos del poder legislativo, diputados y senadores, para el territorio. Lo que emanan, lo que evacúan los regidores son resoluciones. Bueno, son como las leyes a nivel nacional, pero las resoluciones y las ordenanzas norman la vida del territorio. ¿Qué necesitamos nosotros en la República Dominicana? Un ensanchamiento, un agrandamiento de las atribuciones del Poder Legislativo Municipal, o sea, del Consejo de Regidores. Y también una definición más clara y más amplia de las competencias de la municipalidad, de la alcaldía, de la administración local. Si usted puede buscar en internet y comparar cosas, por ejemplo, presupuestos municipales, usted puede coger ayuntamientos de América Latina. Bueno, le voy a traer eso un día de esto. Y no se habla de países de Europa. Usted va a ver, por ejemplo, que la asignación presupuestal a los ayuntamientos, en algunos países los ayuntamientos se llaman intendencia y tienen otros nombres. Bueno, supera con creces lo que reciben los ayuntamientos de la República Dominicana. Las atribuciones, para ponerle un ejemplo, comencemos con la policía, Lo que es la Policía Nacional, en muchos pueblos del mundo, en muchas municipalidades, dependen de los ayuntamientos. Y se trata de que la policía del territorio esté compuesta por ciudadanos de ese territorio, en función de que, bueno, es de ahí. Entonces tenemos un cuerpo policial nosotros, con tantos policías, y son de Moca. Entonces nos conocemos, ellos conocen la idiosincrasia del mocano, y como la policía es un cuerpo civil que debe manejarse para el orden con la ciudadanía, pues se entiende que es mejor trato. Para poner, en asuntos inmobiliarios, por ejemplo, muchos impuestos que se pagan directamente a impuestos internos y que van a la Tesorería Nacional, pues en muchas localidades
los impuestos inmobiliarios pues corresponden a los ayuntamientos. Pero, ¿cómo es eso? Porque el Estado es uno. El Estado es un instrumento, una creación que no se ve, es abstracta. Usted no puede decir, consígueme un poco de Estado, a nadie, una libra de Estado, o dónde está el Estado. El Estado se expresa a través del gobierno y de las diferentes instancias que tiene el Estado. Es como el amor es abstracto, ahora se expresa con el cariño, con un abrazo, se expresa, pero el amor usted no puede buscar una libra de amor, ni una yarda de amor en una tienda, ni se va a encontrar con el amor por ninguna parte. Usted se encuentra con personas que expresan el amor. Usted puede también expresar el amor. El Estado es así, se expresa, porque no existe como tal. Se expresa entonces a través de instituciones, en este caso a través de 3 poderes, que debieran ser 4 poderes, y el primer poder no debiera ser el poder legislativo, sino el poder municipal. ¿Por qué? Porque ese es el poder real y efectivo. Es el poder efectivo porque es el que tiene contacto con la gente. Usted no va a ver fácilmente al presidente Abinader, ni a ningún presidente. Hablamos de Abinader porque es él ahora. Y a veces hasta un legislador. Pero el ayuntamiento llega y se sienta gente que a veces el alcalde tiene que irse a las 4 de la tarde recibiendo personas. Pero usted en la calle se encuentra fácilmente con un regidor. O viene al ayuntamiento y pregunta por un regidor. Y ese regidor es amigo suyo, o conocido, o amigo de un compadre o de una tía, porque estamos en Moca, o está usted en Santiago, y Santiago es Santiago, Salcedo es Salcedo, y todo el mundo más o menos de una u otra manera pues sabe cómo llegar a los funcionarios que representan al Estado en ese territorio. Entonces de ahí la importancia del ayuntamiento y la importancia del ensanchamiento de sus funciones. Porque si el Estado, la función es a través de las instancias gubernamentales, de la expresión de Estado con los funcionarios, desde el presidente hasta el conserje de una escuela, es que la ciudadanía goce de bienestar, que la gente sea feliz. Entonces no tiene que haber diferencia, y los presidentes no tienen que tener otro interés que no sea el interés que tiene el alcalde, y el alcalde no tiene otro interés que no sea lo que tienen los legisladores. Se supone que toda la gente que elegimos lo que quiere es un país feliz. Entonces, manejar más o menos recursos no le debe importar a un estamento del Estado. Lo importante es que la gente sea feliz. Y cuando la gente de Moca crece en su bienestar, porque el ayuntamiento hace una buena gestión e invierte para eso, todo el Estado debe sentirse bien. ¿Qué pasa? Que muchas veces aquí los legisladores asumen funciones que no son las de ellos, que son las del alcalde, son las de los regidores. Los regidores quieren asumir funciones de un ministro, el ministro quiere asumir las funciones del presidente y de los alcaldes. Protagonismo, egoísmo, el ego crecido y una población que desconoce, que ignora realmente lo que es su ejercicio ciudadano, y se aprovechan muchos políticos de eso. No debe haber una segregación. El Estado tiene un fin, y ese fin se logra a través de la articulación institucional, transparente, pulcra, eficaz, de todo funcionario que esté en el Estado. Entonces, el ministro tal no debe querer ocupar el espacio del ministro, el ministro el espacio de los alcaldes, el alcalde el espacio de los ministros, el alcalde quiere ser el presidente. No. Debe existir una institucionalidad, y en ese marco institucional los ayuntamientos
son preponderantes, porque termino diciendo que ese es el estamento del Estado que está más cerca de la población. Porque en Salcedo todo el mundo sabe quién es el alcalde, cómo llegar, dónde vive. La gente sabe dónde vive. Y el que no sabía desde que es alcalde aprende y averigua. Y todos sabemos quiénes son los regidores. Y todos sabemos quién funciona. Y la gente conoce quién está en un departamento del ayuntamiento, en todos los municipios. Entonces la gente que está ahí y la que responde a necesidades puntuales en función de que, por ejemplo, ir a la capital y atravesar la capital norte-sur por 35 pesos, montado en un ¿cómo se llama? En un teleférico, y caer en una estación del tren, del metro, y usted atravesar desde la Victoria hasta el 9, eso es fenomenal. Ahora, el habitante de la Chancleta, que hay una correntía de agua que cuando llueve, ese es su problema. Porque va a la capital una vez al año y no usa eso. Fíjense cómo es la cosa. Entonces el problema en la Chancleta, un sector del Algarrobo, en San Luis, en la Isleta, es un problemita donde los motores pasan y la goma se le va dañando. Y a ese motorista, los motoristas de allí, ¿qué le importa el tren? Le importa, lo quiere. Pero su problema diario es que tiene que cambiar, que las gomas se le van dañando del motor. ¿Ven? O que los niños no pueden pasar por un sitio. Ese es su problema diario. Y esos son los problemas ciudadanos y a lo que responde el ayuntamiento. Entonces, hay cosas en la ciudad de Moca que hay que resolver y le tocan al ayuntamiento. Y si no tiene recursos, no puede. Entonces, si todos los municipios tienen recursos y pueden resolver, el país resolvió. Porque, ¿qué es el país? El país es la suma de los municipios. Entonces, si las autoridades municipales están con las competencias y con los recursos para resolver lo que pasa a diario en el territorio, pues vamos a tener un país feliz. Luego al gobierno, como pasa en otros países, los países grandes, pero puede pasar aquí, se encargan de las cosas grandes y de la política exterior, que hoy es tan importante como cualquier cosa. En esta geopolítica mundial, la política exterior de un país determinante. Entonces el presidente y las altas autoridades se encargan de política exterior y de las cosas macro que requiere la nación. Por ejemplo, esa misma, el transporte en Santo Domingo, que debe asumirlo con la alcaldía de Santo Domingo, pero que sabemos que resolver el transporte en la capital y el transporte en el país no es cuestión de ayuntamiento solo, porque requiere demasiada gestión y dinero. Entonces, le hago esta introducción que ha sido un poco larga para que tomemos conciencia, porque también depende de la conciencia ciudadana y de nuestro ejercicio para que el Estado y los que lo representan tomen conciencia de lo que estamos diciendo, porque al fin y al cabo, ¿quién es el pueblo dominicano? Usted y yo. Somos el pueblo dominicano. Y somos los que demandamos la atención del Estado. Entonces, como usted va al hospital y pelea porque usted dice que en el hospital no me dan esto y me lo tienen que dar. Bueno, el Estado en su conjunto, a través de la administración, con los tres poderes y los ayuntamientos, pues tienen que respondernos a nosotros muchísimas cosas. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso y comenzar a demandar las grandes transformaciones que todavía se nos debe como República Dominicana. Vamos a una pausa institucional y regresamos de una vez. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.
Atención pueblo de Moca. El Ayuntamiento Municipal informa a los ciudadanos con concesiones de tumbas o bóvedas no renovadas en el cementerio municipal que deben verificar personalmente el estado de sus propiedades en el Campo Santo, especialmente si están marcadas con una X en pintura visible. El Ayuntamiento ha iniciado formalmente el proceso de recuperación de tumbas abandonadas. Regulariza tu situación. Tienes un plazo de 45 días a partir de esta fecha para evitar inconvenientes. Ayuntamiento de Moca, gestionando con orden para el bienestar de todos. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia. Moca te espera. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Y me voy, como todas las semanas, tenemos una jornada Barrio Limpio. Ahora le tocó a Villa Carolina. Entonces vamos a ver qué pasó allí en Villa Carolina con esta jornada que ya se ha hecho parte de la institucionalidad. La gente espera y tenemos en el ayuntamiento un lote así de solicitudes de zonas, barrios, urbanizaciones que esperan al ayuntamiento con esta jornada semanal de Barrio Limpio. Estamos aquí en Villa Carolina 1 trayendo lo que es el operativo Barrio Limpio a solicitud de la Junta de Vecinos de este sector. Así es que en el día de hoy desarrollaremos un operativo más de lo acostumbrado que todos los miércoles realizamos y estamos aquí, como se puede observar, con el trimmer, podando, estamos con los equipos pesados, estamos fumigando la maleza y estamos recogiendo sedimentos y escombros. Estamos en Villa Carolina 1, le vamos a dar la palabra al presidente de la Junta de Vecinos para que se exprese al respecto. Nosotros como representantes de la organización le damos las gracias por el apoyo que nos dan. Esperamos que sigamos hacia adelante contando con la presencia de ustedes en estos momentos que necesitamos que la organización se mantenga lo más limpio posible. Siempre hemos contado con la presencia del ayuntamiento en todas las áreas que le hemos estado necesitando y esperamos seguir así junto con ustedes. Muchas gracias. Ayuntamiento de Moca, primero nuestro pueblo. Y feliz ahora de poderles presentar a ustedes un homenaje, porque a veces es un homenaje a gente que, bueno, lo merece, pero no lo merece tanto, algunos que tal vez ni lo merecen, pero hay personas que todo el territorio reconoce y se siente feliz cuando el gobierno local les reconoce, como es el caso de Jesús María Hidalgo, por su legado deportivo, en un homenaje póstumo. Eso es lo más triste. Cuando son póstumos, la persona ya no está presente, pero también significa que su legado tiene una propiedad, tiene la propiedad de la trascendencia. Vamos, señor director, con este evento. Nuestro querido y entregado deportista en el fútbol, Jesús María Hidalgo Sam, nos reúne el deseo de rendir homenaje a una persona cuya trayectoria ha dejado una huella imborrable. Pero sí le voy a decir a Dios y a la vida, gracias por coincidir con esa persona que fue tan importante en mi crecimiento y para que yo soy hoy en día. Te agradezco tanto y te amo. Gracias. Pero voy a empezar a agradecerle al alcalde, al compadre Manuel, que cuando llegué a la alcaldía no dudaron en abrirme la puerta y decirme el sí para esta honorable mural que hoy vamos a tener en nombre de Sam. Gracias por todo y no hay más palabras que decirte, que sabes que siempre va a estar en mi corazón vivo y presente. En nombre de la familia queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a la alcaldía, a todo su equipo de trabajo, por el apoyo, por la solidaridad, por la consideración brindada. Sam nos enseñó que el fútbol es mucho más que 90 minutos de juego. Nos enseñó que el fútbol es una herramienta para construir carácter, para unir familias,
y para cuidar generaciones de jóvenes. Su legado no quedó guardado en una vitrina. Vive en cada jugada de nuestro fútbol, en cada entrenador que sigue sus pasos y en el corazón de cada mocano que tuvo el honor de ser moldeado por sus manos y por sus consejos. Solo nos queda decir con el corazón lleno de gratitud: gracias, querido Sam, 1000 veces gracias, Sam. Gracias por tu entrega incansable, por tu fe en la juventud y por ser un gladiador eterno de nuestra historia. Tu luz y tu ejemplo seguirán guiándonos en cada cancha y en cada partido. ¡Que viva por siempre la memoria del gran Jesús María Hidalgo, el eterno Sam, el eterno Sam! Muchas gracias. Ayuntamiento de Moca, primero nuestro pueblo. Seguimos en este vocero municipal y ahora un momento interesantísimo para todos. A ustedes les va a gustar porque se van a enterar de cosas que ya como que saben, porque tal vez les faltaba algo y vamos a concretizar. Y ustedes vieron que terminamos la información ya evidenciada en videos con el homenaje póstumo a Jesús María Hidalgo. Pero yo voy a conversar ahora con Alexander Crisóstomo, quien dirige la Unión Deportiva de la provincia de Payá, la UDEPE. También trabaja, es colaborador del Ayuntamiento de Moca, entre otras cosas, funciones y labores sociales que realiza. Saludo a Alexander y quiero que me hable un poco de ese homenaje a póstumo José María Hidalgo. Y nos recuerde quién fue esa persona, porque a veces la gente, cuando tú te desactivas de lo que hace, como que se olvida un poco, y es que cada quien tiene cosas. La vida está tan complicada que tampoco podemos echarle la culpa a la gente. Claro. Entonces, es así. Se habla de ese homenaje que acabamos de ver. Mira, interesantísimo. Yo creo que hace mucho tiempo que debió hacerse, sobre todo haberse hecho en vida de Sam, como todo el mundo lo conocía, tanto en la cancha, un fajador, formador de muchos jóvenes que hoy en día son grandes personas, que hoy en día son grandes comerciantes, que hoy en día son grandes profesionales, que aportan bastante a nuestra sociedad y que de alguna manera u otra siguen ligados al deporte, porque eso fue Sam para esa generación. Todo el mundo quería a Sam, y qué bueno que el ayuntamiento pues obviamente hizo este homenaje a Sam, porque de verdad que fue uno de los mayores batalladores en cuanto al deporte y formación de jóvenes. Toda una generación fue y estuvo en las manos de Sam. Y extrapolando su trabajo a otras personas que se dedican a atender, que el trabajo con los niños, con los ancianos, con otras áreas, casi ese tipo de gente está desapareciendo, porque hacían la cosa voluntaria, como decimos, por amor al arte, entre comillas, claro. Hacían esa cosa por amor, y porque entendían que aportar a la superación de otro era importante para ellos. Era importante, el amor al prójimo, por eso era que más trabajaban estas personas, y esperamos que obviamente, así como lo fue Sam para todas esas generaciones, también se pueda seguir el legado de formación, el legado de querer trabajar con los jóvenes, no solamente en el ámbito deportivo, sino también en otros ámbitos, que podamos ser parte de tener una mejor sociedad cada día. Y ahí entra el comentario que yo iniciaba el programa de la función del Estado
y naturalmente de los que administran el Estado en todas sus instancias, y es identificar esos jóvenes, otros menos jóvenes, que trabajan así con tanto amor, y entonces ponerlo a trabajar en el Estado, donde muchas veces nos encontramos con gente que, qué sé yo, la ponen para poner inyección, sí, y a veces no saben ni no coger una aguja. Entonces, mientras que otro entonces vive como Luis el practicante, ¿tú ves? Entonces vamos a ver cómo esa gente la insertamos al servicio comunitario a través de las instituciones, los estamentos del Estado, para que puedan hacerlo, recibir algo y trabajar mejor. Claro, eso sería sumamente importante, porque sabemos que hay mucha gente calificada allá afuera que no está quizás en las áreas donde corresponde, y eso sería una política interesante, tanto una política de gobierno central como también una política de cada uno de los ayuntamientos o los gobiernos locales, como también nosotros pues los conocemos y lo llamamos. Porque muchas veces ese tipo de gente, te digo una cosa, muere de indigencia a veces. Han dado su vida por la sociedad, por la comunidad. Por eso es que en vida, aún prestando los servicios que se ven y son visibles, no son reconocidos. Totalmente. No son reconocidos. Vamos a abrazar esa causa. Aquí hay mucha gente hay mucha gente buena. Mucha gente buena trabajando. Bueno, entonces, Alex, se están celebrando en el país todavía hasta el 5 de agosto, ¿entiendes? Hasta el 8 de agosto. Hasta el 8 de agosto los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Qué son esos juegos? Mira, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el año 1924, por una participación, digamos, muy mediocre de México en los Juegos Olímpicos de París de 1924, surge entre la combinación de México, Cuba y Guatemala el formar y hacer unos juegos donde se pueda elevar la calidad de esos atletas, en principio de esos tres países. En el año 1926 fueron los primeros Juegos Centroamericanos. Solamente se llamaban hasta ese momento Juegos Centroamericanos, con la participación de los tres países y 269 atletas solamente. Hoy en día, y en lo que tiene que ver con Santo Domingo 2026, 100 años de historia de los Juegos Centroamericanos. Se llaman Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque a partir de 1946 se fueron incluyendo otros países, y hoy en día son 37 países que están participando en estos Juegos y 6.200 atletas. Es bueno que la gente sepa que no tenemos el mapa aquí, pero el Mar Caribe, en el cual estamos nosotros inmersos de lleno, todas las islas del Caribe, pero también el Mar Caribe toca parte de costas como de Venezuela, del mismo México, de Guyana, Colombia, entonces, Guatemala, El Salvador. Todos esos son países que nos denominamos caribeños, o sea, nada más no somos del Caribe, las Antillas, sino también esos países que una cuota importante de sus costas, pues son bañadas por este mar. Y los países de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Salvador, la misma Panamá, donde comienza Centroamérica. Ya dijimos El Salvador, ¿verdad? Y Guatemala. Sí, y Guatemala. Entonces son los Juegos de Centroamérica, esos países que están en América Central, y todos los países que estamos en el pleno Caribe, como son las Antillas mayores y menores, y los países ya continentales, donde también el Mar Caribe toca parte de su costa. De su costa, así es. Y es interesante que estamos en los Juegos número 25 de estos 100 años de historia.
En nuestro país ha sido sede 3 veces con esta. En el año 1974 fuimos sede en Santo Domingo, teniendo Santiago como subsede. En el año 1986 se celebraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santiago, en la Barranquita. Justamente Moca, La Vega fueron subsede. Ahí viene también, Moca 85, ¿verdad? En ese momento. Moca 85 fue antes, sí, fue los Juegos Nacionales. Fueron los Juegos Nacionales, sí. Y gracias a un grupo de hombres mocanos. Las instalaciones entonces se prepararon para... para la subsede, que estaban prácticamente, o sea, estaban nuevas porque el año anterior se habían entregado para los Juegos provinciales, entonces los nacionales, perdón. Entonces, ya para el año 1986 nosotros fuimos subsede con una importante participación de atletas mocanos en las diferentes selecciones del país. En ese tiempo había en la selección de fútbol, del país, contaba con 5 atletas mocanos titulares en esa edición de los Juegos. Ahí estuvo nuestro amigo Chiqui Almanzar, fue titular en esa edición de los Juegos, y otros atletas que también participaron, atletas importantes. En el caso de ahora, Santo Domingo 2026, tenemos una representación de atletas mocanos en estos Juegos. Son 12 atletas en diferentes disciplinas, y me gustaría mencionar. En términos proporcional con pueblos de nuestra categoría, Salcedo, Macorís, ¿nosotros estamos bien con esa cantidad? ¿O tenemos que luchar para...? Tenemos que luchar por tener más atletas, porque no son 4 o 5 disciplinas, estamos hablando de que son 40 deportes, 56 disciplinas. Entonces, debemos seguir haciendo fuerza, hincapiés en que nuestros dirigentes deportivos, nuestros entrenadores puedan seguir preparando, nosotros como Unión Deportiva, poder también seguir haciendo el trabajo de incentivar a que la preparación de esos atletas tenga un sentido, tenga un fin. Y es por eso que nosotros, y me salgo ahí un poquito, estamos trabajando desde el año pasado con los Juegos provinciales. Todavía estamos en términos de aprobación, ya hemos realizado el presupuesto que se llevaría en estos Juegos, hemos estado en constante comunicación con los diferentes asociaciones deportivas de nuestra provincia, y así como también con las autoridades, porque definitivamente que para realizar unos juegos como estos necesitamos siempre el apoyo de nuestras autoridades, y en ese sentido lo que es el presupuesto, prácticamente eso está aprobado. Estamos esperando algunas cositas, algunos trabajos que deben realizarse a nivel de infraestructura de las instalaciones deportivas, para entonces nosotros poder arrancar entonces con estos juegos. Y eso le da obviamente un sentido a la preparación de cada uno de los atletas, que no solamente sea que cada 4 años, que los Juegos Panamericanos, que los Juegos Centroamericanos, que si van a una competencia fuera del país, pero que también internamente puedan tenemos que hacer lo que lo que México pensó en aquel tiempo. Lo que México pensó, exactamente, e históricamente México, Cuba han sido los que han dominado en los Juegos Centroamericanos, y pues nosotros podemos hacer lo mismo, porque te iba a mencionar los nombres, vamos a mencionar los nombres de los... atención para que feliciten a esos muchachos, ustedes que lo conocen. Sí, y vamos a dar una noticia después que yo lo mencione estos nombres. En ajedrez tenemos 2 atletas, Christopher Guzmán y David Camacho. En atletismo tenemos al gran Álvaro Luis Abreu Martínez, que nos ha dado muchísimos
muchísimas medallas a la provincia. También está Jacqueline Lora, capellán, y Michelle Isabel Brito Espinal en atletismo. En balonmano tenemos a Luigi López y en béisbol a Christopher Molina. En ciclismo tenemos a William Guzmán y a Juan Carlos de Rosario. Y en voleibol tenemos a Adrián Figueroa. Vimos cómo en los partidos se hizo una gran actuación de Adrián Figueroa y Eliezer Ortiz, que estaba por ahí también, y en softball Luis Isiano. O sea que la representación de atletas es importante la que llevamos. Ahora, también hay que destacar que no solamente es la participación de los atletas, también en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe tenemos una gran participación de técnicos, de ese cuerpo técnico, también de mocanos, de jueces, árbitros, ahí está Iván Moscoso, que es árbitro internacional de taekwondo y está trabajando como juez en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, con una iniciativa de la Unión Deportiva y el ministro administrativo de la presidencia, don Andrés Bautista García, hemos conciliado para esos atletas, los que nos traigan medallas, van a tener un incentivo económico. En el caso de los atletas que traigan oro, van a tener un incentivo económico de 100 mil pesos. Los atletas que traigan plata, 75 mil pesos. Y los atletas que traigan bronce, 50 mil pesos. O sea ya algunos de esos equipos han ganado. Todavía. Pero están vigentes, sí, porque todavía atletismo no se ha hecho el atletismo, la parte de ajedrez. Bueno, hay ajedrez, hubo ahí unas competencias. Todavía faltan las competencias de balonmano, parte de ciclismo y así. En el caso de voleibol, ya la selección de voleibol lamentablemente no pudo pasar de cuartos de final, perdió ante Cuba 3-1. Entonces ahí nos complicamos en el caso de medalla para voleibol. Bueno, pues esto está interesante. ¿Cuántas medallas? ¿Cuba sigue adelante? Cuba, en el caso del medallero... Hubo un momento que estaba dándose ahora, ¿no? Sí, no, en el caso del medallero va México a la delantera con 80 medallas de oro y un total de 181 medallas para el país. Colombia en segundo lugar con 42 medallas de oro y 118 medallas en total. En el caso de Cuba tiene 16 medallas de oro para un total del medallero con 57. Luego le sigue Venezuela en cuarto lugar. Nosotros bajamos al sexto. En un momento estuvimos en cuarto lugar. Pero en este momento Venezuela está en cuarto lugar con 13 medallas de oro y un total de 80 medallas. En el caso de Guatemala con 10 medallas de oro, un total de 41. Y República Dominicana con 10 medallas de oro y 59 en total. O sea que los atletas nuestros han estado dando la talla, están dando a la altura de las circunstancias nuestros atletas. Pero tenemos que mejorar, porque tú sabes que nosotros tenemos un indicador que favorece mucho y es que se estén realizando aquí. Sí, eso es un elemento que muchas veces hace, porque tú estás primero en confianza en tu entorno, hasta la fanaticada siempre es mayor, porque están los dominicanos allí. Entonces, exactamente. Creo que tenemos que ir mejorando porque... Ese es el, y debe ser el fin, justamente, y es lo que comentaba anterior a dar los resultados. Señores, hoy hay que darse cita al estadio del Polideportivo Moca 85. Hoy tenemos
la presentación. Ustedes saben que somos subsede también de estos juegos en la disciplina de fútbol. Entonces, hoy tenemos juego ante México. Nuestra selección dominicana de fútbol va a estar recibiendo a la selección de México. Así que los esperamos a todos en el estadio. ¿La entrada cómo es la entrada? La entrada es totalmente gratis. Totalmente gratis. Entonces, este va a ser un gran partido. A las 4 de la tarde tenemos un partido previo, pero ese partido tenemos todos que ir a apoyar nuestro equipo dominicano. Bueno, Alessandro, yo creo que hemos hablado de lo que hace falta que tengamos en Vocero Municipal una sesión deportiva. Sí, porque este es el deporte de verdad. El deporte que se paga, el profesional es deporte, pero este es el deporte de verdad. Porque como decíamos hablando sobre deporte en estos días, tú y no me recuerdo quién compartía, que también es función del Estado promover el deporte como un indicador de salud. O sea, el deporte para todos. O sea, no es que yo juego pelota, no, yo cojo un bate, ¿para qué? Bueno, me recreo, pero también es una actividad saludable. Que le guste el voleibol, aunque no sepa darle bien a la pelota, pero también está ahí el atletismo, correr. Entonces, este deporte así, que no es pago, que no es... se trabaja con la masa, con el pueblo realmente. Claro, el deporte amateur. Porque el otro se mueve con otros intereses. Sí, y del amateur tú puedes pasar al profesional. Sí. Que ojalá, como pasa en muchos países, el Estado se ocupa mucho de que esas lumbreras deportivas nunca pasen, para que sigan representando de manera así transparente el deporte de ese país. Pero para eso también tenemos que fortalecer económicamente a esos deportistas, a que digan, no, yo me quedo aquí con mi bandera, Bueno, gracias, Alessandro, por estar con nosotros en este Vocero Municipal, y ya vamos en breve, después de esta pausa, con el tramo final. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Atención, pueblo de Moca. El Ayuntamiento Municipal informa a los ciudadanos con concesiones de tumbas o bóvedas no renovadas en el cementerio municipal que deben verificar personalmente el estado de sus propiedades en el Campo Santo, especialmente si están marcadas con una X en pintura visible. El Ayuntamiento ha iniciado formalmente el proceso de recuperación de tumbas abandonadas. Regulariza tu situación. Tienes un plazo de 45 días a partir de esta fecha para evitar inconvenientes. Ayuntamiento de Moca, gestionando con orden para el bienestar de todos. Moca es una ciudad llena de vida, de historia y de gente trabajadora, pero hoy caminar por nuestras calles o conducir por ellas se ha convertido en un verdadero reto. El desorden en el tránsito y la invasión del espacio público nos afectan a todos los días. No se trata de tapones, se trata de nuestra seguridad vial y de nuestra calidad de vida. ¿De quién es la calle? ¿Dónde caminan nuestros hijos y nuestros envejecientes cuando las aceras están ocupadas? Por eso nace este proyecto, respaldados en la competencia legal del ordenamiento del tránsito local y la gestión del espacio público. Asumimos la defensa de nuestro entorno urbano, porque una ciudad ordenada no es un lujo, es un derecho. Proponemos soluciones reales para recuperar las aceras, organizar el flujo vehicular y salvar vidas en las vías. Es hora de transformar a Moca en modelo de convivencia y seguridad. Súmate a este cambio, porque Moca está primero. Merecemos transitar seguros. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Bueno, señores, ya estamos en el tramo final. Qué conversación tan agradable con Alexander Crisóstomo sobre deporte. Ya yo estoy pensando que tengamos un segmento de 5 o 6 minutos todos los sábados aquí, hablando de deporte. Una actividad que es parte de la cultura. La gente dice deporte y cultura. Cuando tú hablas de cultura, habla también de deporte, porque eso es parte. Lo que pasa es que nosotros vemos deporte, las Águilas Ibaeñas, el equipo de
de los Yankees de Nueva York. El deporte es ese comunitario que se realiza cada día, que ahora mismo en cualquier cancha hay 12 niños jugando. Lo que pasa es que a veces están jugando sin quien le eduque y mejore. Pero ese es el deporte, y es que ayuda a la salud y a mantener, como decía el padre Vicente, una mente sana y un cuerpo sano. Siempre que habla el padre Vicente, salesiano, Don Bosco. Y yo quiero terminar hoy dándole continuidad a un comentario de hace 3 o 4 sábados que tiene que ver con la historia. Y hablábamos en un primer comentario que yo prometí continuar de cómo es la historia y cómo se construye. Y cómo nuestra historia está construida, precisamente está formulada como un libro. Yo le decía en aquel momento que le ha caído polilla y que se hacen muchos hoyitos, y que usted como buen lector entiende la letra o qué palabra iba en ese hoyito, pero que llega un momento en que usted no puede concatenar la oración, el párrafo, y se queda en el limbo y perdido. En el libro físico eso es un relajito, eso es una caballada. Bueno, no pude leerlo, no pude entender bien ese párrafo. Usted sigue y después entiende. Ahora, en el término filosófico, en el término de la intención, para decirlo con una palabra que vamos a entender todo, eso es perjudicial, porque entonces lo que se nos cuenta en la historia no siempre es la verdadera historia. ¿Ven? No siempre es la verdadera historia, porque, retomando aquel comentario de hace 3 o 4 sábados, la verdadera historia es aquella que es continuidad del hombre. Es aquella que existe desde que el hombre existe y que se ha construido a través de millones de años. Entonces, por eso, oiga, si tenemos que recordar a aquellos ancestros primigenios, bueno, pues a nuestros ancestros que están más cerca, 2, 3, 4, 5 generaciones nuestras, tenemos todavía que estudiarlo mejor y respetarlo. Porque al fin y al cabo nada grande, nada extraordinario de hoy habría podido ser posible sin las pequeñas cosas, entre comillas, pero que en su momento fueron grandísimas o más grandes que las de hoy, que se hicieron hace 500 años, hace 2000, hace 1.000.000. Entonces, como la intención corporativa de la política mundial, y ahí entran los historiadores oficiales como cómplices, ¿qué hacen? Que disminuyen esa filosofía de la historia, esa intención de la historia, y colaboran con esas corporaciones económico-políticas para que rompamos la continuidad del hombre y nos creamos que antes de nosotros no existió nadie y que somos los únicos protagonistas, porque así nos quitan identidad, nos rompen como sociedad y nos manipulan. Entonces muchos de esos historiadores de renombre, es más, y los que escriben los textos para las escuelas, los textos oficiales de educación, que muchas veces lo que reproducen es lo que hacen otros investigadores, pues terminan haciendo eso. Y no seremos entonces no seremos seres humanos buenos, porque el que olvida el pasado, el que olvida lo que pasó antes y con ello olvida a sus ancestros, no puede denominarse una persona buena. ¿Ven? Entonces, tenemos que estar claros en eso. Tenemos que estar claros en eso, pero al nosotros asumir el pasado como un conjunto y que ser nosotros, entendernos el resumen de lo que ha sucedido, un resumen que naturalmente debe ser mejorado, ha sido mejorado, pero al fin y al cabo, la sociedad de hoy dominicana es el resumen de lo que somos desde siempre. Al romper con eso,
se rompe la identidad. Y eso es una intención. Eso es una intención de los que escriben. Y esa es una intención de la misma escuela como parte de un sistema que quiere que olvidemos. Pero en función de eso, ¿qué significa? Que la historia debe ser, nos sirve para aprendizaje, para mejorar. Si olvidamos el pasado, desconocemos nuestra historia, nuestra verdadera historia, entonces es imposible que mejoremos. Siempre vamos a estar enchivados en dificultades y en problemas y en dudas. Y terminamos siendo gente pesimista. Porque no notamos los avances que no son los más importantes, no son infraestructurales, no son carreteras, no es ir al espacio, cuando todavía no conocemos bien la Tierra y cuando aquí no estamos peleando. Los verdaderos resultados del conocimiento de la historia, que como aprendizaje, es que seamos más humanos, es que vivamos más en confraternidad, que nos sirvamos más uno al otro y que el deber no sea una obligación. Que el deber no sea una obligación. Para eso es la historia. Pero yo sé que tal vez este discurso para muchos es como, ¿qué es eso? Pero para eso es la historia. Naturalmente, vuelvo y repito, estamos arropados por grandes investigadores, grandes pensadores, pagos por los estados para que digan lo que los estados quieren, no lo que el pueblo necesita. Entonces es probable que a su niño de quinto curso la historia que se le esté dando no sea la verdadera historia, porque la verdadera historia es incluyente y toma a los pueblos como referencia, no a grandes, a dalíes, que muchas veces se construyen porque son hijos de familias, porque son parte de una familia de renombre. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con que la verdadera historia muchas veces nos oculta los verdaderos héroes y nos pone en grandes tribunas a hombres que pudieron haber tenido una participación menos o más destacada, pero que eran hombres de influencia en ese momento. Oigan ese chin, que por ahí cuando sigue este comentario voy a seguir por ahí. Muchas veces los adalíes, los héroes que se presentan, no fueron tales, o no fueron tan héroes, o tal vez no fueron héroes, tal vez asumieron un rol en un momento particular que merece reconocimiento, pero de ahí a la heroicidad, pero de la heroicidad al patriotismo hay otra distancia también. Entonces hay mucha gente que en la historia está como patriota y que pudieron acometer una acción digna que a la nación le convenía en un momento, pero que realmente no lo hicieron por patriotismo. E incluso su acción puede calificarse como heroica por el riesgo en que asumieron y a lo que se sometían ellos, su familia. Eso es un acto heroico. Ahora, no todo acto heroico es patriótico. Hay actos de heroísmo. En Estados Unidos hay muchas situaciones que los de héroes, porque por el riesgo a lo que se exponen. Pero de ahí al patriotismo, y eso tenemos que nosotros dilucidarlo en la historia, y por eso la importancia de fomentar la historia local de los pueblos, porque allí todos nos conocemos. Pero yo seguiré con esto en otro programa. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero seguiré con ello. Yo les digo a ustedes que es probable que el próximo sábado, cuando sean la 1, bueno, pues nueva vez Mariano García esté con ustedes en otro vocero municipal.
El próximo sábado, cuando sea la 1 de la tarde, la Municipalidad de Moca compartirá nueva vez con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.